Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola y bienvenidos a Comala Podcast, mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro aquí en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, súper contenta y con mucha energía para empezar ya este capítulo porque vamos a hablar de una serie que me encanta. Yo sé que a ti, bueno, tú tienes tus dudas. Yo tengo mis encontronazos con la serie. Pero sucedió algo parecido también a la misma dinámica de la anterior. ¿Ves? Cuando también estábamos charlando sobre la serie que tú elegiste. Bueno, esta es una serie un poco diferente, distinta a las que suelo ver. Entonces esperemos a ver qué conversación chévere surge alrededor de esto. Sí, mira que es interesante esta serie que escogiste hoy. Como todos saben, es el segundo episodio del mes y lo vamos a dedicar al arte de charlar, donde cogemos una obra, la desglosamos lo más que podemos en el tiempo que tenemos. Así que pues vamos a hablar de, supongamos que Nueva York es una ciudad y como tú decías, tengo encontronazos con esta serie porque me gustó y no me gustó, los personajes me atrajeron pero no, y creo que la serie en sí nos incita a esto, ¿no? Porque es ambivalente y como que nos muestra una parte buena y una parte no tan buena y bueno. Ya lo veremos a través del capítulo y esperamos que les guste y los invitamos a que compartan su opinión acerca de los capítulos que estamos realizando. En la cuarta temporada venimos haciendo muchos cambios, así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter o donde quieran y que nos califiquen en Spotify, donde tenemos la mayor base de escucha, así que las puertas están abiertas y los esperamos a todos. Sí, también para que nos escriban, que ya hemos tenido ahí bastantes personas que ya se mantienen en contacto con nosotros. Es importante también escucharlos a ustedes, porque pues ustedes al fin y al cabo son la base para que este podcast siga en pie. ¿Qué te parece, Jorge, si iniciamos? Dale, comencemos. Bueno, Jorge, entonces yo por aquí te traigo una información así, digamos, para ponerlos a ustedes en contexto. En esta ocasión vamos a hablar de Supongamos que Nueva York es una ciudad, dirigida por Martin Scorsese. Hablamos sobre una serie un tanto diferente. Este es un documental de 7 episodios que en promedio duran alrededor de 30 minutos, en la cual la ciudad de Nueva York es la protagonista, pero siempre vamos acompañados de la escritora y comediante Frank Lebowitz, la cual analiza y nos muestra desde un discurso bastante gracioso, cómico, el pasado, pero también muestra ese contraste entre pasado y presente. Y con ella el director Martin Scorsese habla sobre bibliotecas, salud, el metro, la ciudad y demás temas, los cuales nos permite mostrar o rastrear cómo ha cambiado la ciudad y cómo es la dinámica alrededor de la misma. Sí, mira que Frank es un personaje muy curioso, no sé si decir interesante o atrayente, sino más bien es muy curioso escucharla porque es una opinadora profesional. En palabras de ella opina sobre las cosas y en especial sobre Nueva York, y es que pues toda su vida adulta la ha vivido en Nueva York y tiene una perspectiva muy original acerca de esta ciudad. Y yo te comentaba, Carol, ahorita detrás de micrófonos, que Martin Scorsese ya ha hecho 2 documentales acerca de este personaje. El primero en el 2010 llamado Public Speaking, que es un documental hecho en colaboración con HBO y que dura como 1 hora y media, y este que se hizo con Netflix y que todo el mundo puede ver en la plataforma, que dura 7 capítulos y que bueno, que es mucho más extenso. Y creo que Scorsese le tiene especial cariño a ella porque es una testigo. Y debido a sus opiniones y al ojo que tiene para enfrentar la realidad, ha podido dar una visión diferente de lo que se ha convertido en Nueva York, porque hay que recordar que Martin Scorsese también es un neoyorquino de pura cepa y se crió en esta ciudad y comenzó su carrera allí, y a través de sus películas, pues los que conocen su obra han podido ver la evolución de Nueva York. Incluso tiene Pandillas de Nueva York, que es como una oda a la creación de la ciudad. Y Fran también, ella se ha enamorado completamente de Nueva York y ha sido una relación de amor-odio, porque le encanta la ciudad, le encanta todo lo que le ofrece, pero
detesta a quienes viven en la ciudad, y detesta todas sus manías, detesta que el metro esté lleno y esté sucio, detesta todo lo que hace Nueva York, y en cierta medida Nueva York, la ciudad, se ha imbrincado en ella misma. Y si vemos a una Fran que es cascarrabias, que es amargada, todo esto entre comillas porque realmente tiene muchas facetas esta mujer. Si vemos una Fran así que opina de una manera pesimista acerca de la realidad, es porque Nueva York también en cierta medida sí, Nueva York, y ella lo dice en un momento de la conversación, Nueva York no es una ciudad linda, nunca pretendió ser linda, no es París, no es Venecia, pero una ciudad supremamente interesante donde todos caben y donde el gran flujo de conocimientos, saberes y, ¿por qué no?, cosas terribles llega y la convierte en este crisol tan interesante y atemorizante. Sí, Jorge, y mira que me parece interesante que tú hayas dicho este personaje, porque en realidad ella construye un personaje para mostrarlo en escena. No, no es la Fran que se supone que uno, a medida que va transcurriendo la serie, uno va a conocer un poquito más, porque en realidad uno no la conoce a ella. Ella no da ni siquiera datos muy relevantes sobre su vida, sino pequeñas pinceladas que dejaban ver ciertos momentos, pero más en relación a lo que se está hablando, que es en sí la ciudad. Yo creo que ya es como un espejo que va mostrando ese pasado y va mostrando ese presente, pero ese espejo que de cierta manera tiene se quedó con esos gustos por lo antiguo de cierta forma. Ella decía que, ponía un ejemplo muy gracioso de que cuando las personas se quejaban en un avión, mientras viajaban, eran casi siempre personas mayores, porque recordaban cómo era viajar en avión antes. Entonces nos ponía en contexto, mostrándonos cómo las aerolíneas, pues los viajes costaban lo mismo y por ende las aerolíneas tenían que buscar persuadir que las personas viajaran en esta línea y les ofrecían un montón de comida bastante cara para que las personas pudieran decidirse por estas aerolíneas en específico. Entonces me parece, digamos, un poco interesante que ella nos muestra cómo era ese Nueva York, pero también cómo era esa vida antes de que nosotros, pues las personas que somos mucho menores que ella, obviamente la podamos ver ante esa mirada. Y ella, por ejemplo, me parece muy significativo el hecho de que ella se separe encima de toda Nueva York, donde hay una maqueta y nos vaya mostrando lo grande que es. Ella trata de decir algo así como que se está buscando que toda Nueva York quepa ahí, pero es que es imposible que una ciudad como Nueva York, donde hay tantos matices, pueda ser representada de esa manera. Me parece interesante también que todo el tiempo ella nos muestra eso que está tan evidente, pero que la gente no le presta tanta atención. Por ejemplo, los cruces peatonales, los grafitis, las placas en el suelo. Y ella decía algo así como que eso significa que espera a que las miren y que, en pocas palabras, la ciudad habla desde lo que es ahora, pero también nos habla desde el pasado. Y casi siempre nos ocurre así, que a veces nosotros vamos cruzando una calle en la que siempre transitamos y nunca le hemos prestado atención. La otra vez había escuchado un podcast español que fue ganador de unos premios bastante interesantes y una de las personas que las entrevistaban decía que ella nunca había visto una placa que se encuentra en la mitad de la plaza donde ella ha vivido toda su vida. Y resulta que esta placa mostraba un evento muy importante por el cual ese pueblo era reconocido en España. Entonces es eso, es que nosotros a veces andamos como de cierta forma muy centrados en otras cosas y olvidamos lo que está a nuestro alrededor, lo que nos rodea, incluso la misma gente. Decía que a veces nos metemos tanto en el celular y estamos tan embobados en esos espejos que nos muestran que en realidad no
parece como si en la ciudad solamente existiéramos nosotros y los demás no, viendo que la ciudad es formada por un montón de desconocidos que confluyen diariamente. Claro, mira, esto nos lleva al principio de la serie, del documental, y es que ella lo dice, el título es sacado de una frase que ella dice: supongamos que Nueva York es una ciudad, pero lo dice para la colectividad, para el resto de las personas que viven en Nueva York, porque como tú dices, esta ciudad ha cambiado tanto, y yo creo que la visión que ella da es una visión un poco triste, porque como te comentaba, es la testigo de toda esa vida convulsa que se experimentaba en la Nueva York de los 60, de los 70, de los 80, y que hoy en día ya no es así. Nueva York se convirtió en una ciudad como cosmopolita, repleta de jóvenes, y yo creo que como tú lo comentas, de jóvenes que no la aprecian, de jóvenes que prefieren estar de jóvenes y de gente en general, de todas las edades, que prefieren estar en sus celulares mirando X cosa y no concentrarse en lo que es la ciudad, en lo que significa y lo que es experimentar, vivir una ciudad como es Nueva York. Sí, sí, aquí en Cali, que es una ciudad súper pequeña comparada con monstruos como Nueva York o como otras ciudades capitales, eh, al menos yo constantemente también cuando me pongo a detallar lugares sí, espacios como iglesias o como en carreteras, bulevares que hay aquí en la ciudad, cafés, me sorprendo encontrando cosas nuevas, encontrando plaquitas, encontrando cierto lugar que siempre había pasado de largo para mí y que si no hubiera abierto mis ojos y puesto atención, nunca hubiera llegado a él. Entonces, me imagino que esto se multiplica por 1 millón en Nueva York y que ella vea eso, que Frank, que ha sido una escritora que ha dedicado su vida a mal hablar, criticar, menospreciar, en fin, todo, y también a adular y poetizar Nueva York, vea que su ciudad, su musa, es relegada como a un segundo plano. Por eso es que ella dice: pretendamos que esta es una ciudad y vivámosla como tal, no seamos ajenos a ella, ¿no? Que Nueva York no se convierta, y creo que eso es para todos nosotros que vivimos en ciudades, que el lugar donde habitamos no se convierta simplemente en eso, en el lugar que habitamos, sino en un espacio lleno de posibilidades, que es lo que es una ciudad, ¿no? Y que obviamente por eso se diferencia tanto del campo, por eso es que los citadinos nos vamos para el campo a buscar todo lo contrario, tranquilidad, siempre lo mismo, relajación, y no la convulsión que vivimos en la ciudad. Y bueno, me parece que ella es una testigo, pero una testigo triste de lo que ha venido sucediendo con Nueva York y con las personas que habitan las ciudades en general. Sí, es como si, digamos, tomáramos una persona y la memoria encarnara en ella. Y de cierta manera me parece interesante saber cómo esa ciudad se llena de cosas, cómo las ciudades en general se llenan de cosas y surge lo nuevo, pero no, eso no significa que se deje de lado lo viejo, sino que convive y confluye con lo antiguo. Entonces la ciudad son un montón de cosas y se deteriora entre sí, surgen edificios al lado de edificios que son muy antiguos y esos edificios que son muy antiguos se dejan olvidados y de repente se desploman de un día para el otro, como ella misma pone como ejemplo, edificios importantes para la memoria, para recordar, aún así se deja de lado porque, bueno, ya como que cumplieron su ciclo de vida y ya no es importante para esta nueva ciudad tan caótica y que siempre quiere más y que siempre está pidiendo actualizarse todo el tiempo. Ahí tenía una pregunta para ti, Carol. ¿Tú no crees que la serie en sí y Fran, que ya es una mujer mayor, igual que Scorsese, que ya son gente mayores, que el autor Scorsese y el personaje Frank en sí son un testigo de esto que ha pasado y que Nueva York y el mundo en general están dándole la espalda a esto, al pasado? Por eso es que ella es una mujer análoga, que no tiene celulares, que no tiene computadores, que no tiene iPads, que no tiene absolutamente nada, redes sociales mucho menos, y que se encierra en los libros, en la música, en ese tipo de cosas análogas que como que ya no están haciendo parte del mundo o que están quedando relegadas con la modernidad.
y la serie en sí se convierte como en un baúl, en el baúl de los recuerdos de algo que, y esto es una pregunta para ti, ¿no crees que esto está pasando, que se convierte en el baúl de los recuerdos de algo que prontamente va a dejar de existir? Sí, y lastimosamente ese baúl de los recuerdos siempre se termina perdiendo para uno. Entonces, lo que no se adapta, pues lastimosamente llega a su fin de alguna u otra manera. Entonces, es un poco complejo saber que se ha perdido, digamos, tanta historia alrededor de una dinámica dentro de la ciudad. Por ejemplo, lo que ella decía, me pareció un poco curioso eso de que las personas que mucho antes que venían del campo eran en su gran mayoría personas homosexuales, porque es que en el campo no se dejaban, eran conocidos, tenían nombre propio, acá en la ciudad se perdían y podían llegar de esa ira que tenían reprimida a poder ser quien son, porque en la ciudad hay tantas cosas y la ciudad ofrece tantas cosas que ellos son un elemento más que agrega y en vez de restar. Entonces me parece interesante todo esto de también ponernos un poquito las máscaras y ser con la ciudad, dejar, digamos, convertirnos en otra persona que habíamos sido toda nuestra vida, y cuando llegamos a este lugar tan grande, con tantas posibilidades, pues nos enfrentamos a conocernos a nosotros mismos. Incluso ella decía algo así como que la ciudad es la que uno recuerda. Entonces yo creo que esa ciudad que ella recuerda es esa ciudad que todavía añora, pero ella se ve chocada, tiene un choque con esa ciudad que es ahora. Aún así no estoy diciendo que la ciudad que ella recordaba o que nos recuerda a través de la serie era mejor que la de ahora. Entonces ella decía algo así como que habían dentro de la ciudad era el reflejo del oportunismo para quien también buscan o tienen necesidad para robar a la misma. Es como si ella estuviera hablando de la ciudad como alguien de carne y hueso, como alguien viviente que se siente estafada y de la cual siempre le están robando, pero también de ese robo van surgiendo otras dinámicas, se va moviendo la ciudad de una manera diferente. Ponía ya el ejemplo de estas sillas que se pusieron en medio del Times Square, que no servían para absolutamente nada, pero que habían costado una fortuna, que no eran una necesidad, sino una forma de robar a la misma ciudad y robar a la misma gente. Entonces es bastante curioso eso, que casi siempre sucede en todas las ciudades o en general. Nosotros tenemos como, digamos, pensado esa ciudad que también es robada, y que no es un secreto, sino que es algo que todo el mundo conoce, y hace como casi, se puede decir de cierta manera, parte como de la idiosincrasia de la misma, ¿no? Sí, hace un tiempo hablábamos y citábamos a Cafis, que decía que en un poema que llama La ciudad, de hecho, que nunca dejamos atrás la ciudad en la que vivimos y siempre nos va a acompañar a todos lados. Yo creo que en cierta medida Fran Lebowitz siente eso, ¿no? Que tú mencionabas el robo. Yo creo que ella siente que poco a poco la ciudad donde creció, y no digo creció en años, sino en experiencia, la ciudad que le dio cobijo, la ciudad bueno, que en definitiva la hizo ser quien era, se la están robando. Se la roban a base de transformaciones, como tú dices, las sillas en este lugar. Ella habla de esta cosa absurda que es que le pongan murales de perros en el subterráneo y que no arreglen lo que realmente es importante, que crean, la administración de Nueva York crea que lo más importante es poner arte entre comillas, en el metro subterráneo y no arreglar lo que realmente se debe arreglar. Entonces creo que poco a poco la ciudad que ella conocía y la persona que ella era y que encajaba en esa ciudad ya no está, ya no sirve, y ahora solo vive a través del recuerdo, porque esto es una cosa que utiliza mucho Scorsese en su documental, retomar entrevistas de ella, retomar metraje de Nueva York en los 80, de Fran en entrevistas en los 80, en los 60, en los 70, bueno, como que retrayendo esto
al presente y comparándolo con la Nueva York que encontramos hoy. Y además, aunque Frank diga y lo repita una y otra vez que no le gusta la gente, que prefiere estar sola, que no le gusta el metro porque se llena de personas, que no le gusta volar y que le gustaría tener su avión privado para volar sola, bueno, etcétera. Constantemente vemos que ella necesita del contacto con nosotros para, no sé si para validarse ella misma o para recordar constantemente lo que era y lo que ha perdido y tenerlo siempre presente, porque todo el mundo le pregunta a ella y casi todas las preguntas, incluso el mismo Scorsese haciendo el documental le dice: Frank, ¿cómo era tal cosa en estos tiempos? Y ella comienza y suelta su discurso, y luego en una conferencia: Fran, ¿y qué tal era tal cosa? ¿Y qué piensas de esto en este momento? ¿Y qué piensas? Y ella lo suelta, como que vive constantemente en ese recuerdo inviolable que tiene de su ciudad, que al final es la que nos crea, ¿no? Como personas y como habitantes de los espacios. A mí me pareció muy chistoso, Jorge, digamos eso de que ella mostraba que nosotros tenemos una percepción de ella, pero en realidad lo que a ella le gusta hacer y quién es ella verdaderamente es otra cosa. Claro. Entonces yo creo que lo mismo sucede con la ciudad. Decimos Nueva York y recordamos Nueva York, pero recordamos en realidad Nueva York o recordamos algunos espacios de Nueva York o algunas épocas de Nueva York o un tiempo específico donde vivimos en Nueva York. Entonces es eso, es entender que la ciudad, como las personas cambian, y la ciudad está hecha también por sus habitantes. Entonces la ciudad puede ser un lugar hermoso y precioso, pero también puede ser un infierno para quien la vive o quien vive dentro de ella. Dato curioso. Bueno, Jorge, y en esta ocasión, como ya tenemos, digamos, este espacio abierto, vamos a hablar un poco sobre un dato curioso, pero en realidad no es un dato curioso, sino un dato más bien, pues, científico, donde nos habla sobre la pandemia del SIDA, Jorge. Porque en realidad la gente siempre piensa en pandemia y como lo que hemos vivido o tenemos más recuerdos más cercanos pues es el COVID, pero no, el SIDA es una pandemia que ha cobrado muchas vidas, y es como una luz al final del túnel saber que en esta semana una mujer la declararon como la segunda mujer en la cual fue curada del SIDA tras un trasplante de células madre, Jorge. Me parece supremamente interesante y supremamente alentador, ¿no? Para las personas que sufren esta enfermedad o que, bueno, en un futuro se pueden contagiar, porque ninguno de nosotros está exento de ella. Sí, con respecto a eso, mira que estaba pensando también en esta serie Pose. Me vi algunos capítulos y me di cuenta que ahí está pues muy vivido todo ese momento donde la gente no entendía muy bien de qué se trataba esta enfermedad, y que al ser una pandemia pues muchas personas morían constantemente y siempre pensaban que era solamente o los causantes solamente eran las personas homosexuales, pero en la actualidad, y recientemente leí un estudio que decía que las personas heterosexuales ahora, en este momento, son las que más se han contagiado de la enfermedad, ¿no? Actualmente. Entonces mira que eso es una luz al final del túnel, y es una esperanza para saber y pensar que en un futuro esta pandemia pues va a terminarse, a darse por terminada. Ese trasplante que recibió esta mujer fue de células madres del cordón umbilical. Ella ya lleva alrededor de 14 meses de manera asintomática, es asintomática ya, y no está tomando antirretrovirales, que son un medicamento muy fuerte para tratar de ayudar al sistema inmune a luchar contra un montón de enfermedades que también les da, justamente porque son inmunodepresivos. Genial, y yo creo que escuché también la noticia por televisión, o no me acuerdo si la leí por internet, que decía que los médicos están a punto de decir que ella ya está curada, porque hasta ahora están como
no saben si se curó o no saben si va a volver la enfermedad, pero como que después de 14 meses de ningún síntoma y de haber dejado de tomar esta medicina, entonces como que ya estaba a punto de decir se curó, y es un caso científicamente comprobado de una persona que se cura de SIDA, lo cual abre un sinfín de posibilidades. Pero te iba a preguntar, y esto ya es una pregunta del diablo que hay dentro de mí, que no te parece que, y esto va a sonar horrible, Carol, ya lo sé, pero ¿no te parece que enfermedades como el SIDA, como la gonorrea o todas estas enfermedades de transmisión sexual, en cierta medida nos mantienen prevenidos como para no tener o no contagiarnos ya no del SIDA o de la gonorrea o de lo que sea, sino de múltiples enfermedades que se pueden dar a través del sexo, y que en cierta medida curar el SIDA, aunque nos abre un montón de posibilidades también que no están bien? No estoy de acuerdo contigo, porque es horrible, Jorge, es saber Sí, que suena horrible. existe la posibilidad de que nosotros también pues, nos suceda eso, porque como te lo decía antes, siempre pensaban que eso siempre le dicen, no se lo adjudican, digamos, a la promiscuidad, o siempre la gente pensaba que eras propiamente a las personas homosexuales o por, digamos, otros factores, pero en sí vemos que personas heterosexuales, que personas, digamos, que no aprendieron a cuidarse o no tuvieron no fueron capaces de decirle a la otra persona, mira, yo tengo esta enfermedad, cuidémonos, o tú quieres estar conmigo porque tengo esa enfermedad. Bueno, digamos, no tanto, digamos, emocionalmente, sino, digamos, ya en la parte íntima, porque hay muchas personas que dicen que pues obviamente tienen el derecho de amar y seguir queriendo, pero también es una responsabilidad de uno cuidarse y también cuidar a la otra persona. Entonces me parece que gracias a los avances científicos es una posibilidad de saber y afirmar que estamos un poco libres de este peligro, pero es tener la conciencia de que existen otras enfermedades que pues también van a venir, y que existen otras enfermedades que pues que nos pueden seguir haciendo daño. Entonces no creo que una enfermedad tenga que ser como una advertencia de vea, sea monógamo, vea, no haga esto, no. Yo creo que la gente ya está, desde que toma la decisión de iniciar su vida sexual, ya tiene que estar de cierta manera, o lo ideal es consciente de su cuerpo y de su responsabilidad sobre sí mismo y sobre los demás también. No, yo no lo hablaba desde la monogamia, sino desde, y no sé si ha pasado contigo en tus relaciones en las que has tenido, pero una de las mayores como barreras que existe, o una de las mayores cosas por las que los jóvenes, y lo digo por experiencia, se protegen es o por no tener hijos o por no contagiarse de una enfermedad como el SIDA. Y esto es lo que estoy diciendo, que de pronto al curarse el SIDA, que yo espero que se cure y que todas las personas que tengan SIDA puedan salir adelante y que vivan su vida normalmente. Obviamente no estoy diciendo que no se cure, sino que, como dije, es el demonio que hay en mí que está preguntando este tipo de cosas, porque me da curiosidad, como que al no existir esta barrera tan grande que es el SIDA, y como tú bien lo nombrabas, la ignorancia que hay alrededor de lo que son las ITS y las GTS, entonces como que puede haber esto, ¿no? Como que pues se cura uno, pero como se da rienda suelta, ya sea gente monógama o gente que quiera tener sexo con quien quiera, puede volver a ocurrir este resurgimiento de nuevas enfermedades, y no sé, como que la barrera que había de repente se cae y ya Pues la las personas posibilidad sigue comienzan. existiendo, porque hay personas que no les van a prestar tanta No, claro, atención a que claro. se cure o no del SIDA. El hecho es que Además, tú no te quieres es, contagiar de SIDA, sí o no. Aunque haya una vacuna o claro, haya lo que sí. sea, uno no se quiere contagiar de nada. Sí, entonces no creo que el curar una enfermedad implique que la persona tenga más o menos cuidado con respecto a su cuidado personal. Yo creo, Carol, que sí, que sería un poquito así como que, ay, ya hay cura del SIDA, hagámosle. Sería como que ya hay una vacuna del Yo lo SIDA, pienso o en que ya hay un pronto lo estás tratamiento. pensando también
no sé, yo supongo, quiero creer que lo estás pensando comparando con lo que está ocurriendo en la actualidad, que las personas recibieron la vacuna del COVID, entonces piensan que con la vacuna del COVID no van a morir, algo así quieres decir. Algo así, algo así. Porque hay un tratamiento. Digamos que hay un tratamiento y el SIDA, que es la enfermedad de transmisión sexual más conocida y que la gente le tiene más miedo, aunque hoy en día hay muchos tratamientos para ella y la gente con SIDA puede vivir muchísimos años de la mejor manera. Sin embargo, es como este gran demonio que existe y que las personas les tienen mucho cuidado y por eso se protegen, por eso tienen más información acerca al menos del SIDA y no de las tantas otras enfermedades de transmisión sexual y de sus síntomas. Y al no haber esta barrera, al haberse curado el SIDA, que vuelvo a decir, espero que se cure, entonces las personas serían como un poquito menos responsables con sus decisiones, porque para los hijos pues están la pastilla del día después, o están las pastillas anticonceptivas, o bueno, los métodos anticonceptivos que existen. Y para el SIDA, que sería como la enfermedad más conocida y más la que más gente le tiene más temor, estaría el Así que, tratamiento. Así desde que, no sé, chiquitos hay que yo dejar creo tanto tabú y decirle, vea, ustedes tienen esta posibilidad, pero también eso. está esta otra posibilidad de que se contagien y que bueno, que el SIDA de hecho es algo menor para todas las enfermedades Claro, tan grandes que es la hay, tan educación. contagiosas y qué cosa tan terrible que Exactamente. desconozcamos o nos desconozcamos a nosotros mismos y nuestra responsabilidad sobre el Mm, autocuidado también. Entonces es cuestión no decir que si se cura mm, una enfermedad, bueno, si es una enfermedad menos, pero existe la posibilidad de que hayan enfermedades peores o todavía está en, pues en la actualidad enfermedades aún peores que esta, que es el SIDA. Entonces es eso, es crear conciencia sobre el hecho de que es responsabilidad de cada uno cuidarse y que es y también cuidar al otro, responsabilidad y ¿no? también cuidarse y cuidar al otro, pero también es una decisión, digamos, tomar o dejar de lado esos riesgos que existen y que pueden ser riesgos menores, pero también pueden ser riesgos mayores que te vayan a destruir y entonces es eso, es crear conciencia sobre la responsabilidad de cada uno. Mira que, Carol, que hay una película que me recordé acerca de que estabas mencionando esto. Que yo recomiendo mucho, me gustó una película de HBO que se hizo para la televisión que se llama Un Corazón Normal, que es protagonizada por Mark Ruffalo, el que hace de Hulk en las películas de Marvel. Y habla sobre esto, sobre como los primeros días en los 80, finales de los 70, del descubrimiento del SIDA, que había mucha desinformación alrededor de esta enfermedad. Y el protagonista de la película es un periodista homosexual que tiene su pareja y que vive en Nueva York, creo, y vive rodeado como de una comunidad gay. Tiene muchos amigos gays, pues porque es periodista, conoce a muchas celebridades gays y bueno, conoce un gran número de personas homosexuales. Y en estos tiempos en el que transcurre la película comienza a aparecer el SIDA. Y los mismos homosexuales no conocen los riesgos del SIDA y tienen relaciones sin protección. Aunque los doctores le digan, el SIDA se pasa de esta manera, tienen que usar condón. No, la película lo muestra y es basada en la vida real, cómo se burlan incluso de la enfermedad por el desconocimiento, no porque sean malvados ni nada, sino que se burlan de que eso el SIDA no le da a nadie, que eso le da a uno de cada tanto, y una cosa que muestra la película y que es chocante es que en los tiempos donde todo el mundo se estaba contagiando del SIDA, hacían orgías en las que obviamente se contagiaban muchas personas y por eso la mortandad entre las personas gays, que siempre han sido mucho más liberales que los heterosexuales, fue mucho más alta en los Estados Unidos y incluso se llegó a utilizar el término de la plaga gay porque realmente muchas personas homosexuales morían debido a esta enfermedad porque no había una buena información y porque no estaban al tanto de ello, y lo que hace el protagonista de la película es buscar más información y darla a la luz para que todo el mundo se proteja y sepa a lo que se está enfrentando. Así que es como dice Carol, informarse desde muy pequeño, informar a nuestros hijos, nuestros hermanos, informarnos nosotros mismos, porque yo también digo que
no tengo mucho conocimiento o profundo al respecto y pues disfrutar de las relaciones con quien sea, pero siempre con la cabeza, ¿no? Y yo creo que sí, sí, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Imagínate que nosotros decimos que informarse, pero sucede lo mismo que sucedió con el inicio de esta enfermedad, que muchas personas pues pensaban que todo el mundo se iba a morir o que todos nos íbamos a morir así de la nada, o que, bueno, en fin, un montón de cosas y todavía sigue existiendo un montón de tabús con respecto a las Y la personas desinformación y todo lo con demás. SIDA, sí. Mucha gente cree que esto se pega por abrazos o por lágrimas, por tocar a la persona, por comer desde el mismo plato, y esto no es así. O incluso la otra vez leía que pensaban que si un mosquito picaba a una persona que tenía SIDA y lo picaba a otra persona, pues iba a contagiar, cosa que es absurda. Entonces es eso, es de pronto cuando hay mucha información al respecto, pero hay información errónea, la gente va consumiendo toda esa información sin tener ningún filtro. Entonces es eso, es buscar las fuentes confiables, es tomarse la tarea de decir, bueno, yo investigué, yo tengo fuentes confiables, yo sé que esto es de esta manera, y no caer como en el repetir, por repetir, y ya. Entonces es eso, digamos, esta noticia es una posibilidad más para saber que la ciencia pues está avanzada y que en un futuro pues esto va a dejar de ser considerado como una pandemia, pero también la responsabilidad de saber que todavía sigue existiendo y va a seguir existiendo muchos peligros. Hace poquito escuché una frase que me parece muy cierta, que es: peor que no saber es creer que se sabe. Creo que muchas personas, o muchos de nosotros, y yo me incluyo en ellos, creemos que sabemos acerca de las enfermedades de transmisión sexual, creemos, pero de pronto al contrastar la información tal vez no sepamos tanto, y yo invito a todo el mundo también, como dice Carol, a investigar con sus parejas, a no tener miedo a hablar, porque, y eso me ha pasado a mí, Carol, que muchas parejas que yo he tenido le da miedo hablar, o le da vergüenza hablar, o le da algo hablar acerca de estos temas de la transmisión sexual, y otras no. Me he encontrado mujeres que son muy conscientes de esto y que todos estamos en riesgo, e incluso que prefieren que uno, si va a tener una relación a largo plazo, por ejemplo, se haga pruebas de SIDA o de diferentes enfermedades, para que si en momentos de una relación sin protección se pueda tener la certeza de que esa persona no está contagiada con algo y que te pueda afectar. Entonces todo esto hoy en día, que estamos más comunicados, se debe comunicar con mayor fuerza, y pues yo invito a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, pero en definitiva a todas las personas, que se comuniquen entre sí, busquen información veraz en medios que brinden una información buena, medios científicos, gente que realmente sepa, y nada, que a la larga esto es cuestión de disfrutar, de pasarla rico, pero con sabiduría. Y yo creo, Carol, que íbamos a hacer un dato curioso cortico, nos resultó algo bastante mucho más largo. Creo que hasta aquí llega nuestro dato curioso del día de hoy, nuestro capítulo número 67, dedicado a la serie Supongamos que Nueva York es una ciudad, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Fran Lebowitz. Agradecemos mucho a todo el que escuchó hasta este punto. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, y nada, los esperamos en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar con alguien muy interesante acerca de un tema que ya se enterarán. Sí, yo también los invito a que hagan, digamos, que inviten a las demás personas a escuchar el podcast, que hagamos una comunidad más grande, que nos escriban, que no tengan miedo de participar, y su voz también cuenta, y porque es muy importante también para nosotros. Entonces, muchas gracias por llegar hasta este punto, y ya nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo, Jorge, un abrazo a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.